Del valor absoluto creo que no, del valor absoluto creo que no hicimos, ¿no? A ver, ya, ahora sí, acá tengo el programa ya. Ahora sí, ya podemos trabajar. Me parece que no hicimos valor absoluto, a ver. Profe, ¿Sí? disculpe, acá termina gráficas ya. Sí, estamos en gráficas, gráficas de funciones. Eso hicimos la semana pasada. ¿Estuviste en clase o...? Ah, acá está, ya. Ya, muchachos, ahí está el material. Ahora sí ya está el programita. Esto fue lo último que hicimos la semana pasada, ¿no? Muy interesante el capítulo. Habíamos visto función constante, ¿no? Que era básicamente una recta horizontal. Y cuando hablamos de recta horizontal es pues que es paralela al eje X, pues, ¿no? ¿No? Habíamos hablado de la función identidad, que era una recta que biseca, ¿no? Al primer cuadrante. Por eso que ustedes ven 45 grados, 45 grados. ¿Ya? Y nada más, pues no hicimos función valor absoluto, ¿no? Y el tiempo no nos alcanzó para hablar de la función valor absoluto. Vamos a continuar entonces, ¿ya? ¿Le puse una numeración aquí o no? Sí, ¿no? Ya. Función valor absoluto. Es la continuación nada más, muchachos, ¿no? Función valor absoluto. Función valor absoluto. Función valor absoluto. Ahí está. ¿Y qué forma tiene la función valor absoluto? La siguiente forma. La gráfica tiene una función valor absoluto es la siguiente, ¿no? F de X, F de X igual a valor absoluto de X. ¿Ya? F de X igual a valor absoluto de X. Esta es la forma que nosotros manejamos con respecto al valor absoluto. ¿Ya? Y bueno, hay que tomar en cuenta por regla de correspondencia que f de x, ¿cuánto vale? Por regla de correspondencia, muchachos. Eso lo mismo la semana pasada. F de x, ¿cuánto vale? Y, ¿cuánto vale? Y vale, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso, muchachos? F de x vale y por regla de correspondencia. Eso lo vimos todavía en la parte introductoria de funciones, ¿no? Cuando hicimos teoría de funciones les había hablado de eso. Por eso hay que venir siempre repasando, muchachos. No se pueden olvidar, es normal, ¿no? Cuando uno deja de ver algo, se olvida, ¿no? F de x es igual a y. Muy bien. F de x es igual a y. ¿Y qué gráfica presenta una función valor absoluto? ¿Qué gráfica presenta? Pues, ¿no? La gráfica que se presenta es la siguiente. Voy a trazar un plano cartesiano. Plano cartesiano. Ya saben ustedes los ejes, ¿no? Eje X y este es el eje Y. Entonces, lo que yo voy a hacer es trazar una, ¿no? La gráfica, pues, ¿no? De la función valor absoluto, ¿no? Que es una V en realidad, ¿no? Es una V. Con una particularidad, ¿no? De que también forma o actúa como una bisectriz. Pero son dos ramificaciones, miren. Ustedes tienen que diferenciar eso, ¿ya? Ahí está. Esa es tu gráfica de la función valor absoluto. Es una V, ¿ya? Entonces, si acá, miren acá. Si esto llega a medir, ¿no? Bueno, si esto llega, si esto mide, ¿no? Esto mide 45 grados. Entonces, acá también es 45 grados, ¿no? Y lo mismo va a pasar con esta parte de aquí, ¿no? Va a ser lo mismo que esta medida de aquí. 45 grados
45 grados. Ya está. Entonces, esa es la gráfica de una función valor absoluto. ¿De acuerdo? Es una V, ¿no? Que forma ángulos de 45 grados, ¿no? O sea, estas dos rectas prácticamente son como, ¿no? Bueno, para este primer cuadrante, esta recta que se origina desde el origen es una bisectriz. Y para el segundo cuadrante, esta otra recta actúa como una bisectriz también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si esto mide 45 y esto mide 45, entonces el ángulo formado aquí es de 90 grados. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero también, no solamente eso, ¿no? Geométricamente también es muy útil esta gráfica del valor absoluto, ¿no? Geométricamente hay mucha utilidad. Por ejemplo, si yo trazase una recta que une estos dos puntos, ¿no? Entonces, esta distancia de aquí, es igual que esta distancia, a ver, esta distancia que está aquí es igual que esta distancia de aquí. Es bastante útil, ¿no? Inclusive contando cuadraditos se dan cuenta. 1, 2, 3, acá. 3, ¿no? 3, ¿no? Acá cuentas, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, aquí también, ¿eh? O sea, hay una simetría, ¿no? Podríamos aprovechar eso, ¿no? ¿Ya? De repente lo vamos a aplicar en uno de los ejercicios, pero por el momento quiero que entiendan que la gráfica de una función valor absoluto es una V, ¿no? Pero esa V está formando ángulos de 45 grados, ¿no? O eso, ¿no? Las dos rectas forman bisectrices al primer y al segundo cuadrante, ¿ya? Tengamos eso en cuenta, ¿ya? Y la otra gráfica que vamos a hablar a continuación es de la gráfica de la, de la función cuadrática. Función cuadrática. ¿Qué pasa con esta función cuadrática? A ver, esperemos que aquí llegue hasta las 2 de la tarde. Un poquito mal estos días. Ya, sobrado. Función cuadrática. La función cuadrática, bueno, ustedes saben que hablar de cuadrática es hablar de esta forma, ¿no? Miren. X cuadrado más X más C. Es hablar de eso, ¿no? Pero yo lo que quiero es partir de un caso más simple, ¿no? De una forma más sencilla, la cuadrática, y a partir de ahí armar más construcciones. Entonces, miren, ¿ah? Vamos a colocar el caso simple. Ya, f de x igual a x al cuadrado. Ya, esto es la forma canónica, ¿ya? La forma más sencilla de representar a una función cuadrática. ¿Ya? Entonces, ¿qué gráfica tiene esto? ¿No? Ustedes posiblemente ya a estas alturas hayan hecho la parábola, ¿verdad? En geometría hacen parábola. Geometría analítica, ¿no? Para ser más precisos, ¿no? Me acuerdo que antes hacíamos geometría analítica, lo hacíamos en trigonometría, ¿no? Pero creo que ahora ya lo están haciendo en el mismo curso de geometría. No sé si ya han hecho geometría analítica, si lo han hecho en buena hora, ¿no? Entonces, eh, por regla de correspondencia, bueno, esto lo coloco constantemente para que ya se vayan acostumbrando que f de x vale y, ¿no? Ah, ya han hecho en trigonometría. Bien, bien, perfecto. Es bueno, es bueno. Ahí han visto los cuatro casos de la parábola, ¿no? Ya. Bueno, si a mí me presentan una función cuadrática de la forma x cuadrado, su gráfica es la que te voy a mostrar a continuación, ¿no? Trazamos un plano cartesiano.
Más o menos por ahí. Ahí está. Ese es mi plano cartesiano. Voy a colocar lo siguiente. Eje X y eje Y. Entonces, la gráfica de la función cuadrática, ¿no? De la forma x cuadrado, es una parábola que se abre de la siguiente manera, ¿no? Se abre de la siguiente manera, ¿no? Más o menos es así. Esa es la gráfica de la función cuadrática, ¿no? Es una parábola que se abre hacia arriba, ¿no? Cóncava hacia arriba, ¿no? A ver, vamos a verificarlo nuevamente. Ah, ya no sale bien, ya. Eso es lo malo. No sale bien hacerlo en pizarra, o sea, presencial, que hacerlo en una tablet, de verdad, no sale igual. Ya, ahí está, ya. Ya es lo más parecido a una parábola que puedo hacer. Entonces, esta es nuestra parábola. Cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? Cóncava hacia arriba. Pero esta es de la forma simple, x cuadrado. Si nosotros vamos a los ejercicios, no vamos a encontrar ninguna forma así, ¿no? Grafica x cuadrado, no te van a dar así. Es una forma muy sencilla el x cuadrado. Lo que debemos hacer nosotros es buscar una forma, ¿no? General para cuando la función tenga valores eh, eh, sumados a x cuadrado, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la gráfica de x cuadrado más 2? Ahí hay una gran pregunta. Entonces, miren, ¿ah? Observación. Observación. ¿No? La observación que voy a colocar es para funciones de tipo valor absoluto, para funciones de tipo cuadrática o para funciones de tipo raíz cuadrada. Espero que lleguemos a hacer función raíz cuadrada. No le he puesto aquí todavía porque no sé si el tiempo nos va a alcanzar. Si nos alcanza, lo coloco, no hay problema. Eh, Voy a colocar de esta forma, miren. A sub 0 por f de x menos h más h, y afuera un k. Esta es la forma general que se puede, ¿no? O la forma en la cual puedo yo reducir cualquier tipo de función. ¿Ya? Para empezar, miren, si, o vamos con el vértice mejor, vamos con el vértice mejor. A partir de ahora el vértice se va a determinar de la siguiente manera. El vértice se obtiene sea de la función cuadrática o sea de la función valor absoluto, ¿no? Si iguala a 0 esta parte de aquí. Pregunta, si igualo a 0, en vez de f, puede que esté acá una cuadrática o puede que esté acá un valor absoluto, ¿no? Yo he puesto f, ¿no? Pero el f puede ser función valor absoluto, puede ser función cuadrática, puede ser otro tipo de función. La cuestión es que lo que tienes que hacer, lo que está al interior de la función, lo que está al interior de la función, lo tienes que igualar a 0. Pregunta, si x más h le iguala a 0, ¿cuánto vale x? Si x más h lo iguala a 0, ¿cuánto vale x, muchachos? X vale menos h, ¿no? O sea que la abscisa de esta función va a ser en menos h. Y respecto a la ordenada, se toma el valor tal y como lo encuentro afuera. Si afuera dice más k, entonces k es la segunda componente. Si dijese menos k, k es la ordenada, ¿no? Solamente es igual a 0 al interior de la función, ¿no? Y el valor que está afuera se toma tal y como está. Este sería el vértice, ¿no? Y es importante ubicar el vértice, porque si fuese una función cuadrática, ubico el vértice
y simplemente voy a abrir, ¿no? Hacia arriba, ¿no? O abro un valor absoluto, pero ahí también hay un detalle. No creas que tu parábola siempre va a ser de esta manera, también puede ser hacia abajo, ¿ya? Profesor, pero en clase yo recuerdo que, no sé quién enseña geometría o trigonometría. En trigonometría me dice que ya han visto, ¿no? Ustedes han visto parábolas también de esta manera, ¿verdad? Han visto parábolas de esa manera, ¿no? Echaditas. Pero las funciones, los valores, ¿por qué estoy hablando? Las parábolas que son echadas, ¿no? O podemos decirle cuyo eje focal es vertical, ¿no? O echaditas ya mejor llaman. Entonces, estas parábolas no son consideradas, no, son cuadráticas, pero no son funciones, porque mira, ¿recuerdan cómo determinaba o cómo yo deducía que una función era o no era valor absoluto? O ¿cómo determinaba que una gráfica no era función? ¿Recuerdan? ¿O era función? ¿Cómo sé cuándo una gráfica es función? A ver, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Una función, una gráfica, perdón, es función cuando una recta corta un solo punto. Y no es función cuando corten más de un punto. En este caso, yo me voy a dar cuenta rápidamente que si yo trazo una vertical, estoy cortando en más, acá me corto en más de un punto, ¿no? En 2 puntos para ser más exacto, no es función, pues, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar, ¿ya? Lo otro que quería hablarles era sobre el coeficiente principal, ¿no? Coeficiente principal, miren, ¿ah? Ojo con eso. Coeficiente principal. Si el a sub 0 es mayor que 0, ¿ya? Se abre hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba, ¿no? Mira, voy a graficar de esta manera, suponiendo que eso es una parábola, ¿no? Pero si fuese una función veloz, se abre hacia arriba, como estamos viendo, no aquí, ¿no? Pero si el coeficiente principal fuese negativo, la parábola o la función valor absoluto o la función raíz cuadrada se abre hacia abajo. Ahí está. Hay que ir diferenciando eso. Si, si el coeficiente principal es positivo, cóncava hacia arriba. Si el coeficiente principal es negativo, cóncava hacia abajo. Nada más. Y eso es lo que hay que considerar, ¿ya? Hay que considerar eso de ahí, ¿ya? Muy bien, muy bien. Veamos un ejemplo para que más o menos me entiendas cómo es la gráfica, ¿no? ¿Cómo es que se grafica? A ver. Graficar. Ejemplo. Ejemplo. Graficar. Bien, que no es difícil esta parte, ¿no? Graficar cada caso. Ya. Eh, Voy a colocar lo siguiente, ¿ya? F de X igual a 3 veces valor absoluto de X menos 2 más 3. A ver, ¿quién me dice cuál es la gráfica de esta función? A ver, ¿cómo lo hago? A ver. A ver, si podrían hablar por el chat, ¿no? Comunicarse por el chat o por audio sería perfecto. A ver, ¿quién? Sarili, ¿qué nos había dicho? Ah, ya. Sí, eso es el anterior, ¿no? Cuando trazamos una vertical, ajá. Muy bien. A ver, ¿cuál es la gráfica de esta función? A ver. Primero hay el vértice, a ver, ¿cuál es el vértice? ¿Cómo se llama el vértice? ¿Recuerdan? A ver, miren, acá voy a retroceder la diapositiva. Mira, si el vértice se halla igualando a 0, ¿no? Lo que está al interior de la función,
Y el valor de la ordenada se toma tal y como está afuera, ¿no? En este caso, ¿cuál es el valor? ¿No? Acá tendrías que igualar a 0, ¿no? Es una función valor absoluto, ¿no? Es una función valor absoluto, igual a 0 aquí. Ahí está. El vértice va a ser entonces, si x menos 2 igual a 0, si x menos 2 igual a 0, sale, el vértice en 2 sale, ¿no? ¿Y cuál sería su ordenada? Su ordenada es tal y como lo encuentro, ¿no? Fuera de la función, ¿no? La encontramos con signo positivo. Entonces, el vértice es en 2,3. Una consulta más. La función valor absoluto, ¿se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? ¿Se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? A ver, ¿quién me dice? Hacia arriba, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se abre hacia arriba? Porque el coeficiente principal es positivo, ¿no? La parábola se abre, perdón, ¿qué estoy hablando? La función valor absoluto se abre hacia arriba, ¿no? Ahí está, se abre hacia arriba. Y ya está. Ahora sí, voy a la recta numérica, ¿no? O al plano cartesiano, mejor dicho. Voy a trazar por aquí ¿no? La recta. Ahí está. Este es el eje Y. Este es el eje X. Muy bien. Ubicamos x2, y igual a 3. X igual a 2, ¿dónde lo encontramos? Por aquí. X2 está aquí, ¿no? X2. Cuenten los cuadraditos. 1, 2. Y y igual a 3 está acá. 1, 2, 3. Acá está. ¿Cómo hallamos el vértice? Pues uniendo esas vértices, ¿no? Trazando las proyecciones, ¿no? Ya tengo el vértice ya. Ya tengo el vértice. El vértice de la función. Simplemente lo que hago es abrir la función valor absoluto. ¿Ya? Abrir la función valor absoluto. ¿No? Ahora, claro, también cuando el coeficiente sea 3 veces, ¿no? O sea, se puede decir que la función se contrae un poco más hacia el eje Y. Pero bueno, eso ya trataré de explicarlo en otro momento. Simplemente voy a dejar una V, ¿ya? Pero es una V un poco más apegada. Más o menos así, ¿ya? Más, es una aproximación, no es algo exacto. Ya, algo así, ¿no? Ya está. Ya está. Listo. Esta es la gráfica de quién. Esta es la gráfica de quién. De la función f, pues, no la que acabo de graficar en este momento. El vértice, ¿no? El vértice ya sabes que es x2, y3, ¿no? Ok, ya no es necesario colocarlo nuevamente porque aquí ya lo había calculado, ¿no? Aquí ya lo había calculado. El vértice es 2,3. ¿Ya? Muy bien. A ver, yo te pido que tú grafiques la siguiente función. A ver, vamos a ver si puedes lucirte, ¿ah? No es difícil, esta parte no es difícil, ¿no? Que toma un poquito más de tiempo, sí, eso sí. Menos x menos 2 al cuadrado, o x más 3 al cuadrado, ya que sea así, menos 4. A ver, intenta graficar eso, por favor, primero. Intenta graficar eso, por favor. A ver, primero eso. Date un tiempito para que lo grafiques, por favor. O al menos díctame el vértice, por favor.
¿Le salió, muchachos? A ver, por acá me parece. Ajá. Ya me dijeron el vértice ya. Cuando, mira, muchachos, cuando ustedes ahí en el vértice ya tienen prácticamente el problema hecho. ¿Por qué, profe? Porque el vértice, si te ubicas en el plano cartesiano y solamente te faltaría o es hacia arriba, cóncavo hacia arriba, o es cóncavo hacia abajo. Nada más. ¿Ves? Pues, te digo, no es difícil. Y acá han hecho bien, ¿no? Han igualado a cero esto y me han dicho el vértice, ¿no? El vértice x más 3 es igual a cero, x vale menos 3. Y el valor de y vale menos 4. Ah, ahí está. El valor de y es tal y como se encuentre fuera de la función. Como dice menos 4, menos 4. El que es igual a 0 es lo que está al interior de la función cuadrática. Eso sí es igual a 0, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una parábola o es una función valor absoluto? ¿Mm? ¿Es una parábola o es una función valor absoluto? No, el cuadrado no tiene nada que ver, ¿ah? Ustedes simplemente, por eso les dije, ¿no? Por eso les puse acá, miren. Ustedes igualen a cero la función. No importa la función que sea. No importa la función que sea aquí. Esto puede ser función cuadrática aquí, ¿no? O puede ser función valor absoluto. Ustedes igualen a cero la parte interna. No se preocupen por el cuadrado. No, no vayan. Profe, esto es igual a cero menos 3 al cuadrado 9. No, ya fuiste. Ya fuiste. No hagas eso. Yo no te he dicho eso. Solamente igual a cero la parte. No importa que sea cuadrática, cúbica, ¿no? Tú solamente haz lo que te digo, ¿no? Si igual a cero y x vale menos 3. Ya, x vale menos 3. El valor de y se toma tal y como está afuera, ¿no? Afuera está menos 4, acá está menos 4. Ahora, la parábola se abre, es una parábola porque es una función cuadrática. ¿Se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? ¿Se abre hacia arriba o se abre hacia abajo esta parábola? ¿Y por qué? Hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? ¿Por qué hacia abajo? ¿Por qué? ¿Cómo es el coeficiente principal? El coeficiente principal es negativo, ¿no? Por lo tanto, del vértice se abre hacia abajo. Eso también ya le he puesto por acá, por si acaso. Miren, acá le he puesto en la teoría. Si el coeficiente principal es negativo, se abre hacia abajo, ¿no? Profe, y si no es una función cuadrática, y así es un valor absoluto, se abriría hacia abajo, pues. ¿Ya? Muy bien, entonces, encontrar el vértice y sé que se abre hacia abajo, simplemente ubico, ¿no? Ahora pregunta, ¿este par ordenado en qué cuadrante se ubica? Menos 3, menos 4, ¿en qué cuadrante se ubica? Ajá, en el tercer cuadrante, muy bien, ¿no? Recuerden que en el tercer cuadrante la ordenada y la abscisa son negativas, ¿no? Entonces, obviamente que me voy a pasar al tercer cuadrante, ¿no? Ah, ah, ah. Ya, vamos a ubicar, ¿ya? Acá está. Esta es mi función, ¿no? Ubico x menos 3 y y menos 4. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, un poquito más arriba esto. Este vertical un poco más arriba. Eje Y es el eje X, ¿no? Este es el eje Y. Ubiquemos, menos 3, x menos 3, ya cuenta. Menos 1, menos 2, acá está menos 3. Menos 4, y menos 4. ¿Dónde está menos 4? Menos 4.
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá está. Trazo las proyecciones. Y ahora, lo más importante, la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Ya lo hemos definido aquí, no se abre hacia abajo, ¿no? O sea, ya no hay que analizar porque ya lo hemos definido antes. Entonces por aquí voy a trazar mi parábola, pues, ¿no? Por aquí trazo mi parábola. Ya está, ¿ves? Y ya está, eso es esto. Más o menos se entiende la gráfica, muchachos, de lo que estamos planteando. ¿Se entiende lo que estamos planteando en gráficas? Sí se entiende, profesor. Ya, muy bien. Avisen, muchachos, avisen. De verdad no tengan vergüenza, ¿no? Ya nos queda poco tiempo para que se culmine este ciclo. De ahí ya van a su repaso. Y de ahí ya van a postular, ¿no? Y esperemos que pueden ingresar, ¿no? Me pongo a recordar, desde el verano, algunos los conozco, no algunos, ¿no? Algunos estamos llevando desde el veranito de este año. Casi un año completo nos hemos comunicado, con unos cuantos nada más, pues, ¿no? Porque hay otros que están integrando, pero desde el principio, desde veranito, pues, ¿quiénes estaban? Creo que Emily, ¿no? Emily, Sareli también creo que está desde principios, ¿no? Peceros también desde veranito, ¿ves? Así, ¿no? Entonces acá el objetivo es poder ingresar, pues, ¿no? Ustedes tienen que acostumbrarse a preguntar, ¿no? Es que todo el año les he dicho eso, pregunten, pregunten. Ya. Entonces, eso sería, ¿no? La distribución de una gráfica, ¿no? Pero miren, fíjense que al menos para la función cuadrática, ya te lo estoy dando pues armado ya, ¿no? O sea, la cuadrática, ya fuera un término, mira, pero ¿qué pasa si la función me la van a dar así? Miren, ¿ah? ¿Qué pasa si tu función te la dan así? A ver, g de x igual a x cuadrado menos 4x más 7. A ver, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo, cómo grafico esa función? Ahora, no me lo dan bajo la forma que te lo he planteado aquí, mira, ¿ves? Cuadrática, la variable agrupado aquí y un numerito afuera, ¿no? Ya no está así, ya. Vemos x cuadrado y x, ¿no? Uy, a ver, ¿alguna idea por ahí? Yo sé que ustedes tienen ideas. A ver, ¿cómo ustedes graficarían esto? A ver, no sé si alguien por ahí podría darme una opción, una idea. X cuadrado menos 4x más 7 decía, ¿ya? ¿Cómo hago en este caso? A ver, ¿quién dijo yo? X cuadrado menos 4x más 7. A ver, ¿qué hago? ¿Nadie? Ah, muchachos, ilumínense. A ver. Aspa simple. No sale por aspa simple esto, lastimosamente. Ala, X menos 2 al cuadrado más 3. muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Emily. Emily. Ah, Emily, muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Formando un cuadrado perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Formar un cuadrado perfecto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, ¿ya? X al cuadrado menos 4x. Para completar cuadrados, ¿qué es lo que se hace, muchachos? A ver, ¿cómo se completa cuadrados, recuerdan? Ya hemos mencionado cómo completar cuadrados. Ah, uy, desde productos notables todavía les dije. ¿Cómo se completa cuadrados? A ver, ¿quién me ayuda con eso? La mitad de 4 al cuadrado. ¿No se acuerdan de eso, muchachos? La mitad al cuadrado. La mitad al cuadrado. La mitad de 4 es 2, al cuadrado es 4. Pero dice más 7. 4 más 3 es 7. ¿Ves?
Claro, porque si tú has puesto acá más 4, pero tiene que ser más 7, entonces le colocas un 3 afuera, ¿no? Y simplemente dime este x cuadrado menos 4x más 4, ¿de qué cuadrado perfecto viene? ¿De qué cuadrado perfecto viene? A ver, ¿de dónde? De x menos 2 al cuadrado. De x menos 2 al cuadrado. Correcto, correcto. Esto aquí voy a, un momento, a pegarlo y ahora sí. Viene de x menos 2 al cuadrado. O sea, esto de los cuadrados ya ustedes tienen que dominar. Ya tienen que saberlo, ¿no? O sea, no es posible que no estén sufriendo, ¿no? Y si están sufriendo es porque hay que hacer un repaso. Hay que ir revisando temas anteriores, si no, pues nos va a costar demasiado, muchachos. Y ya está, pues ya, esto es una gráfica, ¿no? Ubicas en el plano cartesiano x, ¿no? Igual a 0 sale 2, esto y3, y se abre hacia arriba, nada más. Ya no lo voy a graficar porque ya, o sea, es pérdida de tiempo para mí ahorita. Porque ubicar es sencillo, ¿no? Ahora, lo que sí tomar en cuenta es la parábola se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo. Bueno, yo lo puse ahí, ¿no? Ya te spoileé. Ya te spoileé. Se abre hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba. ¿Ya? Porque el coeficiente principal es positivo, pues. Porque el coeficiente principal es positivo, ¿no? Acá se sobreentiende que es 1, ¿no? Se abre hacia arriba. Muy bien, muy bien. Ahora, hay algo que también quisiera acá mencionarte con respecto a las funciones cuadráticas. ¿Ya? Que también las funciones cuadráticas y la función valor absoluto tienen máximos y tienen mínimos, pero hay un detalle que voy a recalcar ahora. ¿Qué cosa es, profe? Las funciones cuadráticas tú lo puedes construir, ¿no? En cambio, la función valor absoluto, eso sí te lo van a dar. Eso sí te lo van a dar, eso sí, ¿no? Pero la función cuadrática tú sí puedes construirlo, ¿no? Ya, o sea, qué es lo que va a hacer, profe? No entiendo, a ver. Coménteme, a ver. Pues básicamente vemos que si la parábola es cóncava hacia abajo, tenemos un valor máximo para la función y, que es menos 4. Pero si la parábola se abriría hacia arriba, habría un mínimo, ¿no? A ver, vamos a verificar esto mejor, ¿ya? Por cuestiones de que ustedes identifiquen ese valor máximo o ese valor mínimo. Miren, ¿ah? Esta parte es muy interesante, ¿ah? Y que ustedes cuando ustedes ingresen a la universidad, van a llevar estos primeros cursos, ¿no? Van a llevar matemática 1 aplicado a su carrera, ¿no? Matemática aplicada a las ciencias contables, matemática aplicada a la administración, matemática aplicada a la biología y así, ¿no? ¿Por qué van a llevar matemática? ¿No? Entonces, casi siempre te van a pedir máximos o mínimos, ¿no? Máximos o mínimos. Entonces, para hallar máximos o mínimos, acá te voy a enseñar cómo hallar máximos y mínimos en una función cuadrática. En una función cuadrática, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? Miren lo que va a pasar aquí. Primero vamos a graficar esta parábola, ¿ya? No lo iba a graficar, pero en vista que me va a ser útil, lo voy a hacer, ¿ya? También sé que se ubica en el primer cuadrante, ¿sí? Se ubica en el primer cuadrante. Ya. X2, y igual a 3. X2, y igual a 3. 1, 2, 3. X2, y igual a 3, ¿no? Ya ubiqué el vértice, muchachos. Ya ubiqué el vértice. X2 y igual a 3. Claro, es que recuerden que esto es igual a 0, pues. Es igual a 0 y sale X igual a 2. Y el valor de Y se toma tal y como está afuera, 3, ¿no? Y abro mi parábola hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque el coeficiente principal 1 es positivo. La parábola se abre hacia arriba, ¿no? Ya.
Es más fácil graficar una parábola algebraicamente que una parábola en trigonometría, porque en trigonometría tienes que tomar en cuenta el parámetro, ¿verdad? Ustedes han hablado de un parámetro, ¿verdad? Hablan de un parámetro, hablan de un eje focal, hablan de una directriz, o estoy equivocado. Hablan eso, ¿no es cierto? Hablan de eso. Ahí está. Esa es nuestra parábola. En este caso, como la parábola se abre hacia arriba, no, ya no vamos a ir a un máximo porque esto, o sea, el hecho que yo grafique así no quiere decir que ahí acaba mi gráfica. Mi gráfica continúa en realidad, ¿no? Continúa. Y de manera infinita. Porque si le doy a x igual a 5, obtengo un valor más grande. X igual a 10, obtengo otro valor más grande, ¿no? Esta es la tendencia de la gráfica, nada más. Eso es lo que ustedes también tienen que tomar en cuenta, ¿no? Esta es la tendencia de la gráfica, pero no es en sí la gráfica, ¿no? O sea, bueno, sí es la gráfica, solo que es la tendencia nada más, ¿no? Está bien la gráfica, solo que es la tendencia, no, no es la gráfica completa, pues no lo puedo hacer. A menos que te delimiten la gráfica, y es diferente, pues, ¿no? Si te delimitan la función, imagínate, te piden graficar de 3 a 5, ahí es diferente, pues. ¿No? Ajá, muy bien. Estoy queriendo que me salga una buena parábola, pero no me sale. No ayuda mucho en esta ocasión, ¿no? 3, 3. Ahí más o menos. Eso es un aproximado. Ya. Entonces, ya tengo mi parábola. Acá en la parábola hay un mínimo, ¿no? ¿El mínimo dónde está? En y igual a 3. O en x igual a 2, ¿no? Para x2 obtengo el mínimo y igual a 3. ¿En qué punto para x, en qué valor para x obtengo el mínimo valor de la función? Entonces, no vas a estar siempre graficando, pues. No vas a estar siempre graficando, ¿no? Para hallar el mínimo o el máximo. Mira, y de hecho también te voy a adelantar, mira. Hay mínimo cuando el coeficiente principal es positivo. Ahí hay mínimo. Para x2 el mínimo es 3, ¿no? Pero cuando el coeficiente principal es negativo, ahí hay un máximo. Para x igual a menos 3, el máximo es menos 4. Claro, el valor máximo es menos 4, porque ahí son valores ¿no? Para la función y, los valores ya son menores, mira, ¿no? Menor. El máximo es menos 4. Entonces, depende del tipo de función, o depende del coeficiente principal, si es máximo o mínimo, pero para llegar al máximo o al mínimo voy a usar la misma fórmula. ¿Cuál es? Ya miren, ¿ah? Observación, acá apunta eso. Observación. Observación. Muchachos, ¿me están siguiendo? O ya Sí, profe. están cansados. Por eso hay que dormir temprano, muchachos. No hay que desvelarse, ¿no? A veces están respondiendo al chico, ¿no? Esperas 2 horas hasta que te responda, si se pasa la hora, ¿no? Los chicos ni qué decir, ¿no? Escriben a todo lo que se mueva, ¿no? Tengan cuidado, muchachos, ¿no? Hay que dormir bien. Yo, por ejemplo, tenía un examen el día jueves, por ejemplo, ¿no? Me amanecí, dormí a las 5 de la mañana, ¿no? Me desperté a las 7 para dictar. Desde ahí me pasó factura para el día siguiente, ¿no? Para el día viernes. Apenas terminé de dictar, ¿no? Y un poquito, algo me ha caído mal el día de ayer y me ha puesto las defensas bajas, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Menos mal que no sé mucho de enfermarme, ¿no? Ni el COVID, ¿no? El COVID creo que me dio, no sé. No sé si a ustedes les habrá dado COVID. Solamente me acuerdo que una vez pedí un combinadito y no, lo probé y no tenía gusto, ¿no? Supongo que fue COVID, supongo. Pero no le sentí gusto, ¿no? Y ya no lo comí, pues. Observación.
Para hallar el máximo o mínimo, se usa la misma fórmula. Para hallar el máximo, o mínimo, es la misma fórmula. Recuerden que máximo va a ser cuando el coeficiente principal es negativo y mínimo va a ser cuando el coeficiente principal es positivo, pues, ¿no? Pero es la misma fórmula, así que no se preocupen ustedes, ¿ya? Para hallar el máximo o mínimo, se usa la fórmula, ¿no? Para hallar el valor de x que maximiza o minimiza, acá ya no lleva tilde, pues, ¿no? Buen estudiante, es bien raro que me equivoque tildando. Tenía bien el lenguaje, ¿no? Para hallar el valor de x que maximiza o minimiza una función cuadrática, usamos la siguiente fórmula. Para hallar el máximo, para hallar el valor de x que maximiza o minimiza, acá también no lleva tilde ya, o minimiza una función cuadrática, usamos la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula? A ver, apunten eso. X igual a menos b sobre 2a. Esa es la fórmula. Y esto se demuestra con la derivada. ¿Por qué ustedes cuando ingresen van a llevar derivadas? Van a hacer funciones, luego van a hacer límites, luego van a venir derivadas. ¿Por qué es tan importante las derivadas? Porque las derivadas, una de sus aplicaciones es hallar máximos o mínimos, muchachos. Una de las tantas aplicaciones de las derivadas es hallar máximos o mínimos. Y miren, les voy a demostrar cómo es que derivando llego a esta conclusión. Ahí está. Claro, o sea, acá el valor de x que maximiza o minimiza una función es menos b sobre 2a. Pero si tú quieres saber cuál es el máximo de la función, ese valor de x lo reemplazas en la función y se acabó, pues. Ah, ya. Este es el valor de x que maximiza una función. Pero si te piden cuál es el máximo valor, el máximo valor de la función, tienes que reemplazar ese valor de x, ¿dónde? En la función, pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué les iba a decir? Ya. Les iba a demostrar, pues, ¿no? La función cuadrática en sí es la siguiente, ¿no? Miren. X cuadrado más bx más c. ¿Ya? Y esta es la función y, ¿no? Cuando tú derivas, lo que hace la derivada básicamente es que este baje, sería 2a por x. Derivada de x es 1 por b sale b, y derivada de una constante es 0, ¿no? Y esto lo igualas a 0, ¿no? Al despejar el b pasa como menos b, y el 2a pasa a dividir, ¿no? Y este valor de aquí es lo que hemos puesto por acá. Se obtiene con la derivada, ¿no? Derivando, yo puedo maximizar, ¿no? O puedo encontrar el máximo valor, el valor que maximiza o minimiza una función. Por eso ahí les he puesto en el texto, ¿no? Para hallar el valor de x que maximiza o minimiza una función cuadrática, usamos la siguiente fórmula. Ah. Pero si tú quieres hallar en realidad el valor máximo de la función, reemplazas ese valor de x que has calculado. Ahora miren, ¿eh? Por ejemplo acá. Para este valor, para esta función de aquí, para esta función, el valor de x que maximiza una función es 2, ¿no? ¿Y cuál es el valor máximo? 3. Para que veas que no te miento, vamos a hacer esta fórmula de aquí. ¿Ya? Menos b sobre 2a. A ver. Sin graficar, ¿ah? Porque acá es fácil hallar el máximo mínimo cuando yo lo tengo graficado. Pero ¿qué pasa si no me hubiesen dado la gráfica, ¿no? Del ejemplo anterior, miren. Del ejemplo anterior,
quiero que halles el valor que maximiza una función. Profesor, es 2, pero no, yo quiero que lo hagas con la fórmula, para que lo hagas, ¿no? Para que sepas que lo que te estoy diciendo está bien, ¿no? X igual a menos el valor de B. ¿Quién es el valor de B? El valor de B es el que multiplica, o es el coeficiente principal, ¿no? A ver, acá voy a agregar algo más. Sea, acá me faltó colocar lo más importante, la ecuación cuadrática, pues, o la función cuadrática. Acá sí me pasé ya, lo siento. F de x es igual a x cuadrado más bx más c. Ahí está. Entonces, miren, ¿ah? Para la función ax cuadrado más bx más c, el valor de x que maximiza o minimiza es menos b sobre 2a, ¿no? Entonces, el a es el que multiplica a x cuadrado, ¿no? El a es el que multiplica a x cuadrado. ¿Quién es acá el a? Bueno, el b, ¿no? Primero el b. El b es el que multiplica a x, ¿no? ¿Quién multiplica acá a x? Menos 4, ¿no? Se coloca con todo y signo, por si acaso. El valor de b vale menos 4. ¿Sobre cuánto? Sobre 2 veces a. Sobre 2 veces a. Sobre 2 veces a. ¿Y el valor de a cuánto es? ¿El valor de a cuánto es? Es el que multiplica a x cuadrado. ¿Quién multiplica a x cuadrado acá? 1, ¿no es cierto? 1. Entonces miren, ¿no? Menos por menos hace más. 4. 4 entre 2 por 1, 4 entre 2 es 2, ¿no? Entonces corroborado, ¿ves? Yo que te decía que el valor que maximiza una función, el valor de x que maximiza una función es x igual a 2. Acá lo hemos corroborado. Y si tú reemplazas 2 en la función, en esta función, mira, 2 al cuadrado, la reemplaza. 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2, 8. 4 menos 8 es menos 4, más 7 sale 3. ¿Ya ves? Reemplazando en g, y sale lo mismo. Eso es lo que acá le hemos hecho con fórmula y acá lo hemos hecho gráficamente. Ahora sí, ¿me crees o no me crees? Reemplazando x igual a 2 en g. G de 2. Ya lo hemos demostrado, pues, ¿no? Sale 3. Como el coeficiente principal es positivo, entonces este es el mínimo valor, ¿no? Mínimo valor de f. Mínimo de g, perdón, de g. Listo, muchachos. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Hasta aquí todo claro, Sí, muchachos? profesor. ¿Puede repetirlo de nuevo, profesor? Claro. La fórmula es menos b sobre 2a. Tú lo que tienes que hallar. Ya es que es las energías bajas que tengo ya. B sobre 2a. Ya, ¿el b cuánto es? El b es el que multiplica a x. En este caso el b es menos 4, por eso acá he puesto menos 4. Sobre 2 veces a. ¿Ya cuánto es? A es el que multiplica x cuadrado, miren. A es el que multiplica x cuadrado, que en este caso se sobreentiende que es 1, ¿no? Ubicados los valores, reemplazo aquí. Menos a que vale menos, perdón, menos b que vale, b vale menos 4 entre 2a, ¿no? Ahí está reemplazado ya. Menos por menos hace más, 4, y abajo es 2 por 1, 2. 4 entre 2 sale 2. O sea que el valor de x que maximiza, en este caso vamos a hablar de minimiza, ¿no? ¿Cuándo hablamos de minimiza? Cuando el coeficiente principal es positivo, ¿no? Entonces el valor que minimiza es x igual a 2. Y con ese valor de 2 reemplazo, ¿no? En la función g, ¿no? G de 2, y tú reemplazas, pues 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 7. 2 al cuadrado 4, menos 4 por 2 es menos 8. 4 menos 8 es menos 3, más 7 sale, perdón, 4 menos 8 es menos 4, y menos 4 más 7 sale 3. Gráficamente también habíamos dicho que era 3. Y este es el mínimo valor de G. ¿Por qué es el mínimo? Porque la parábola se abre hacia arriba.
Y si la parábola se abre hacia arriba, entonces van a haber valores mayores para el eje Y, ¿no? Pero el mínimo ya sabemos que es 3. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? ¿Todo bien? Ya. Ahora sí, muchachos, vamos a proceder a hacer los ejercicios. Muy bien, muy bien. ¿O quieren ustedes hacerlo primero? Pueden hacerlo sin mi ayuda. Pueden hacerlo sin mi ayuda, de hecho. Están en la capacidad, ¿no? Ahí está. Esta es la función. La función. ¿Qué tipo de función es esta? Por lo que vemos, a ver. Es una V. ¿Cuadrática o valor absoluto? Muchachos, ¿qué función es? ¿Valor absoluto o función cuadrática? Solamente eso, ya. Díganme, ya, yo lo voy a hacer. ¿Función cuadrática o función valor absoluto? Función valor absoluto porque es una V, ajá. Es una función valor absoluto, muchachos. A ver, vamos a pensar hacerlo en toda la cara, pero no es necesario. No, lo dejo ahí. A ver, necesito que ustedes recuerden esto de acá. ¿Dónde les puse? A ver, acá está. Esto de aquí. Esto necesito que ustedes ahorita mismo lo procesen. Ah, ya. Toda función yo lo puedo regresar a este formato. Toda función lo puedo regresar a este formato de aquí. Ahí está. Este es el formato que hay que darle nosotros. Solo que en vez de colocar aquí F, tú ya no vas a colocar F, vas a colocar valor absoluto, pues. Vas a colocar valor absoluto porque la función es valor absoluto, ¿no? Entonces, más o menos, la forma sería esta. Esta función no me dicen qué función es, yo voy a llamarla aleatoriamente Y. El vértice lo conozco. El vértice es x menos 2. Siempre colocas colocando x. A veces uno se emociona, coloca x6, y menos 2, ya fuiste. Siempre va el eje x, luego el eje y. ¿No? El valor de x, luego y. ¿No? X vale menos 2, porque está en menos 2, mira, pues, y y vale 6, ¿no? Ahora vemos que esta gráfica pasa por el origen, eso es muy importante. Que una gráfica pase por el origen, o por cualquier punto, pero que conozcas, es importante porque ya tengo una referencia y puedo paro de nuevo reemplazarlo en la función también para hallar algún valor que necesite, ¿verdad? Bueno, la función voy a colocarlo así, ¿no? La función voy a colocarlo así. Y igual, o f de x, ¿no? Como quieras verlo, no hay ningún problema. F de x igual a cuánto, a ver. Primero vas a colocar, primero vas a colocar un coeficiente principal. F de x igual a quién, a sub 0. Por valor absoluto. Ya no vas a colocar f, pues vas a hacer, como es la gráfica de una función valor absoluto, colocas valor absoluto, ¿no? X menos h más k. Esa es la, esa es la función en la cual hay que proceder a reemplazar, ¿qué cosa? Los valores de h y k.
¿Ya? Yo les pregunto, ¿se acuerdan? Estos de aquí me representan al H y al K, miren. En ese orden. Este es H. No, no se ve bien eso, ¿no? Este es H y este es K, muchachos. ¿No me creen? Miren acá. A ver, parece que estamos escasos de página. A ver. Un momento, muchachos. ¿Eso qué ha hecho? No, acá está, no te preocupes. Vamos a crear más páginas, porque ya se nos está acabando las páginas. Ya. Desde que hemos iniciado, miren, llevamos 288 páginas, miren, ¿no? Miren cuánto hemos avanzado. Ah, sí. Todo un cuaderno, 2 cuadernos, tranquilamente hemos avanzado, ¿no? Miren, muchachos. ¿Se acuerdan de la primera clase? Miren, esta fue una de nuestras primeras clases. Antes le hacía fondo blanco, ¿no? Pero fondo blanco como que me estresa, ¿no? Ya te lo cambié a fondo negro. Hubiera sido un color verde, ¿no? Más bonito, pero bueno, no había, ¿no? No tiene este programa. Bueno, ya, no sé por qué estoy recordando los tiempos pasados. Así como vamos a llegar hasta la página 400, mira que dice 287. Ya. Eh, Vamos a crear más páginas, porque estamos escasos de páginas, muchachos. Estamos escasos de páginas. Ya sé que o sea, a mí siempre me gusta hacer la solución con ustedes, ¿no? No me gusta estar dando clic a las diapositivas. Teoría sí puede ser, pero no, ejercicio no. Ya, ahora sí. Entonces, miren acá, pues, miren. Ustedes, cuando igualaban a cero, miren. Este valor era H, y este valor era K, ¿no? El H, mira, si H vale 2, X menos el valor de H, que es 2. Y el K, 3, se colocaba afuera, tal y como está, ¿no? Miren, inclusive acá está también. Acá está, miren. H y K, ¿no? Si igual a 0, tienes menos H, ¿no? Y acá sí, ¿no? Y el valor de aquí se toma tal y como está. ¿De acuerdo? Pero si acá hubiese sido negativo, miren. Si acá hubiese sido X menos H, entonces acá sería H. Si acá hubiese sido negativo, si X menos H es igual a 0, X valdría H. Ahí está. La cuestión es que el H y el K se representan acá, ¿no? X menos el valor de H. Si me dan acá un valor, es X menos ese valor de H, ¿no? Y afuera coloco el K, ¿no? En este caso, reemplazamos, ¿no? F de X igual a ¿cuánto? A sub 0. Valor absoluto de X menos H. ¿H cuánto vale? H cuánto vale? H vale menos 2, ¿no? O sea, tengo que colocarlo tal y como está, ¿no? Porque el H está valiendo menos 2, muchachos. Más el valor de K. ¿Cuánto es el valor de K? Más el valor de K, ¿no? ¿El valor de K cuánto es? Acá según dice esto, dice 6, ¿no? Ya está. F de X es igual a ¿cuánto? A sub 0 por valor absoluto de X menos por menos hace más 2 y acá más 6. Y ya tengo casi mi función valor absoluto. Profesor Marco Clave ya, espérate, aguanta. ¿Por qué te emocionas?
Profesor, la clave puede ser la clave la A o la B, ¿no? Las demás quedan descartadas, porque acá dice X más 2 y afuera dice 6, ¿no? X más 2 y 6, mira. Ah, cierto, ¿no? O sea que estás entre la A y B, ¿no? Entonces, si es que ya estás con la hora, ya pues, a la de Dios, ¿no? A la de Dios, ¿no? Pero si estás con tiempo, hay que demostrar cuánto vale el A, pues, ¿no? Profesor, pero yo no tengo más información. Lo que usted, para hallar el H y el K, esto depende básicamente de la axis de la ordenada, ¿no? Pero el A sub 0 no nos ha enseñado cómo. ¿Por qué crees que aquí yo me di cuenta que el valor absoluto pasaba por el origen, ¿no? Y en el origen las coordenadas son 0,0. Eso quiere decir que ya tengo un punto de paso de esta función, ¿no? Este punto, este par ordenado verifica la función. Entonces, lo que hago es reemplazar, ¿no? Lo que hago es reemplazar, ¿no? ¿Qué cosa voy a reemplazar? El par ordenado, ¿no? 0,0 pertenece a la función, ¿no? Sabemos 0,0 pertenece a la función. 0,0 pertenece a la función, ¿ya? Entonces, ¿quién es? El primero es X, el segundo es Y. Ustedes recuerden que f de X vale Y. Ah, cierto, ¿verdad, profe? Ahora reemplaza nada más. Reemplazamos. Reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto vale el X? El Y vale 0 también, ¿no? Acá no sé por qué puse otro 0 si yo sé que este es Y, ¿no? El Y vale 0, ¿no? El Y vale 0, ¿no? El Y vale 0, sería 0. ¿Igual a quién? A sub 0. Incluso lo estoy acordando con colores para que diferencien, ¿no? El Y vale 0, acá está el Y 0. Porque Y vale 0, pues, ¿no? Igual a sub 0 por valor absoluto. ¿El X cuánto vale? El X vale, acá está, vale 0, ¿no? Estoy repasando aquí, por si acaso. X vale 0. Más 2. Igual a valor absoluto. Más 6. Muchachos, por favor, despejen esto y díganme cuál es el valor de A sub 0. Y con eso ya sabemos cuál es la gráfica que le corresponde. ¿Cuál es? Despejando, ¿cuánto vale A sub 0? ¿Cuál es? Acá sería A 0 más 2 es 2, pero en valor absoluto, pero el valor absoluto de 2 es 2. Por A sub 0 es A sub 0, ¿no? 2 A sub 0. El 6 pasa a este lado a restar, menos 6. 2A sub 0 igual a menos 6, porque este 6 pasa acá como menos 6, ¿no? 2 divide menos 6, sería menos 6 entre 2 sería menos 3, ¿no? O sea que A sub 0 vale menos 3. A sub 0 vale menos 3. Finalmente, ya, ¿cuál es la función, muchachos? A ver. Finalmente, f de x es igual a ¿cuánto? F de x es igual a sub 0 menos 3 en valor absoluto, x menos h. El h, no, x más 2, ¿no? Ya lo conocemos, ya. Solamente lo único que estamos agregando ahora es el coeficiente que faltaba, ¿no? El menos 3, ¿no? Y mira, y miren, el que es un poquito más astuto. Ah, no, no. Lamentablemente
Pero ¿qué pasa? Mira, recuerden, les había dicho que la clave estaba entre la A y B, ¿no? ¿Qué pasa si acá hubiese sido más 2? Tú, de hecho, marcabas la clave B y abajo cerrado, ¿sabes por qué? Porque hubiese sido el único con coeficiente negativo. Porque recuerden ustedes que hemos dicho que si el coeficiente principal es negativo, es cóncavo hacia abajo. Bueno, como vamos a ser negativo, de todas maneras tenías que hallar el valor, ¿no? Bueno, acá ya lo hemos calculado. Menos 3 veces valor absoluto de x más 2 más 6. Y con eso, oficialmente marcamos la clave y la B, ¿no? Muy bien. A ver, hasta ahí, ¿entendido o no? Muy bien, Emily. A ver, ¿hasta ahí todo bien? Va, muchachos. ¿Claro o no claro? Ya me estoy confiando en ustedes, ¿eh? Y pensar que antes habían como 40 por aula, ¿no? Pero así, en todos lados es así. Hay unos que se rinden, otros que se van, bueno, es parte del proceso, lamentablemente, ¿no? Miren, muchachos, ustedes podrían hacer, sin mi ayuda, la número 3. Palabrita que ustedes podrían hacerlo sin mi ayuda. Puedo confiar en que ustedes pueden hacer la 3, muchachos. ¿Podrán hacer las 3 solitos sin mí? Claro, pero toma su tiempo, eso es lo malo, ¿no? Si hubiese 3 horas, ahí sí te podría dejar, ¿no? Ya intenta, ¿no? Pero... Ay, solamente tenemos 2 horitas nada más, y no, el tiempo, por lo menos para álgebra, yo siento bastante corto siempre. Pues también hay unos que no aguantan 2 horas de álgebra, ¿no? Ya están, a la hora ya están están como el Undertaker, nos están volteando para atrás. A veces digo, ¿por qué diste álgebra? No necesito química, ¿no? Otro curso, ¿no? Más fácil. Porque no huelen tanto mis alumnos. Bueno, ya no se puede hacer nada. Ya justo ya mi último manual, sigue mi último verano y ahí ya. A trabajar en la carrera, si no, se pasan los años. Y hay mucho camino por recorrer todavía. ¿Con qué me encontraré en un futuro por ahí? A ver. Acá lo veo, mi colega. ¿Quién sabe? Ya, a ver, del gráfico mostrado, determine beta y alfa, ¿no? Beta y alfa son intersectos de la parábola con el eje X. Ahora, pues, ¿cómo hacemos este problemita? A ver. A ver, primero construyan la función ¿no? De forma general, ¿no? Como es f de x igual al coeficiente principal, a sub 0. Pero aquí ya no vas a colocar valor absoluto, pues. Acá, miren, yo coloqué valor absoluto, ¿verdad? Miren. Porque la función era valor absoluto, pues. Pero lo que está a continuación ya no es la función valor absoluto, es la función cuadrática, ¿no? Entonces coloco x menos h al cuadrado, más un k. Lo que está evidente en este ejercicio es ayer h y k. H y k ya están ya. H y k ya están calculados ya. Porque ya tengo el vértice, ¿no? Tengo el vértice, muchachos. Ahí está. Lo que ya tengo es, como les digo, el vértice, ¿no? ¿El vértice cuál es, muchachos? El vértice acá está. Sería x un medio
y h 5 cuartos. Por eso tendremos un punto de paso, un punto adicional por donde pase la parábola. Sí, acá está, miren. Este par ordenado, ¿cuánto? Eso no es el vértice es el de acá. Ya, pero este punto me va a servir, así como en el problema anterior, ¿no? Pasaba la función valor absoluto, la función valor absoluto pasaba por el origen, ¿no? Para acá, ¿por qué punto pasa? Por el punto x0, y1, ¿no? Muy bien, ya está. A ver, reemplazamos el valor de h y el valor de k. F de x igual a sub 0 por x menos h. H es un medio. Un medio al cuadrado. Más k que vale 5 cuartos. ¿De acuerdo? Y como yo tengo, lo único que me falta de la función es solamente el coeficiente principal, ¿verdad? ¿Qué me faltaría? ¿O qué tendría que hacer? El 0,1, x es 0, porque no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, está en el eje Y, ¿no? 0,1 pertenece a f. Reemplazo, pues, ¿no? En la función. Reemplazando. Recuerden que este es y, ¿no? Y este es x. Y este y. Reemplazando sería x, y1, ¿no? Y1. Igual a sub 0, pero a sub 0, bueno, a sub 0 no lo conozco todavía. X, pero el X sí lo conozco, ¿no? ¿El X cuánto es? ¿El X cuánto es? El X es 0, acá están, muchachos. Uy, ustedes están más, están peor que yo. O sea, me refiero a agotados, ¿no? 0 menos un medio. Por eso tienen que almorzar bien, desayunar bien, perdón. Academia es así, muchachos. Academia es más riguroso. En colegio, en cambio, ya media horita de clase y los unos se van, ¿no? Pero no ocurre. En academia se avanza parejito. Yo, por ejemplo, antes de ustedes estoy dando otra aula también, en academia. O sea, apenas terminé de hablar, fui a tomar agua porque desgasta, ¿no? La academia desgasta mucho más que el colegio, ¿no? El doble, la academia se trabaja el doble. Pero yo me siento más cómodo dictando academia, porque siento que podemos hablar más de igual a igual, ¿no? Colegios están pensando no pienso, nada, o sea, en colegio a veces, no digo todo, pues, pero es un poquito más complicado. Bueno, a menos para mí, ¿no? Academia sí yo me siento como pez en el agua. Ya, a ver, vamos muchachos, ¿cuánto vale ya? ¿Podemos sacarlo al ojo? Ahora, yo tengo una pregunta, ¿el coeficiente principal será negativo o positivo? Fíjate que la parábola es cóncava hacia abajo, entonces, ¿el coeficiente principal es negativo o es positivo? A ver, la parábola es cóncava hacia abajo, entonces, mira, sin saber todavía el valor de a sub 0, que es el coeficiente principal, yo sé que ya la parábola tiene coeficiente principal negativo porque la parábola es cóncava hacia abajo. Ah, interesante, profe, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba, ¿no? Pero ya te estoy dando la respuesta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Quiero que haya ese sub 0, pues, ¿no? Ese 5 cuartos pasa a restar a 1, ¿no? 1 menos 5 cuartos es menos 1 cuarto. ¿Sí? 5 cuartos pasa a restar a 1.
1 menos 5 cuartos es menos un cuarto. A sub 0. 0 menos un medio es menos un medio. Al cuadrado sería un cuartito de pollo. Ahí está. Entonces elimino. Un cuarto se va con un cuarto. Chao. A sub 0, ¿cuánto vale? Vale menos 1. De frente voy a colocar ya. Para no perder mucho espacio. A sub 0 vale menos 1. Luego te piden los puntos de intersección. Luego, entonces. Luego, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Luego, y, porque la función es y, es igual a ¿quién? A sub 0 que vale menos 1. A sub 0 que vale menos 1. Multiplicado por x menos sí, me acabo de dar cuenta que no te coloqué una propiedad que es importante para este ejercicio, ¿ya? Pero ahí te lo voy a colocar, ¿ya? Se me pasó eso, muchachos. X menos un medio al cuadrado. Luego sería más el valor de k que vale 5 cuartos, ¿no? Bueno, eso yo no lo voy a colocar, yo no lo voy a colocar de rojo porque ya lo había determinado. Es que menos un medio al cuadrado más 5 cuartos. ¿De acuerdo? Y esto de acá, ¿qué es lo que hacemos, no? Me piden los puntos de intersección en el eje X, ¿no? Pregunta, ¿en estos puntos de aquí hay o no hay ordenada? A ver, quiero saber esa respuesta. ¿En alfa y en beta hay ordenada, sí o no? ¿Hay o no hay ordenada? En alfa y en beta. No hay ordenada porque están sobre el eje X, ¿sí o no? Entonces, eso nos lleva a una conclusión, miren. Lo voy a colocar en la siguiente diapositiva, observación. ¿Dónde está? Ya, otra observación más. Observación. Observación. ¿Qué tenemos en cuenta aquí? Para hallar los puntos de corte en el eje X, para obtener los puntos de corte en el eje X, se iguala la función a 0. Si digo la función me refiero a y, pues, ¿no? ¿Ya? Eso sí que quiero hallar los puntos de corte en el eje X. Cosa que es lo que queremos en este ejercicio, ¿no? Los puntos de intersección en el eje X. ¿Ya? Para obtener los puntos de corte en el eje X, se iguala la función, o sea, el y a 0. ¿Ya? Eso es, ¿para quién? La función se iguala a 0, ¿no? La función se iguala a 0. Muy bien. Ya. Pero ¿qué pasa si quiero hallar los puntos de corte en el eje Y? Para obtener los puntos o el punto de intersección en el eje X, en el... acá me faltó eje, ¿no? Eje, acá me faltó. En el eje X se iguala la función a 0. Ya, muy bien. Está bien, ya. Ahora, en la siguiente. Para obtener los puntos de intersección en el eje Y, se iguala X a 0. Se iguala X a 0. Ya. Muy bien. Ya, bueno, no me convence mucho
Bueno, ahí está. Eso es lo que hay, eso es como se procede, ¿no? Puntos de corte en el eje X. Mira, no es necesario que te dé esta observación, tú lo puedes deducir, ¿no? Porque mira, se supone que cuando yo igualo a 0, la función, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? Date cuenta que acá en el eje X, el alfa y el beta están sobre el eje X. El alfa y el beta están sobre el eje X. Y sobre el eje X, ¿no? Estos puntos no suben ni bajan, están en el eje X, ¿no? En el eje X la ordenada es 0, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que no es necesario que te coloque esta observación? ¿Ya? Ahora, si tú quieres hallar el punto de corte en el eje Y, mira acá. ¿Quién es 0? El X, ¿verdad? En el eje Y, sobre el eje Y no hay axisa, pues, ¿no? Por eso que el X vale 0. ¿Ya? Pero bueno, en este caso en particular, nos piden los puntos de corte en el eje X, por lo tanto la función le iguala a 0. Esto le voy a igualar a 0 entonces, ¿ya? Esta función la voy a igualar a 0, ¿ya? Entonces, este que está como negativo, miren, algunos de repente dicen, profesor, hay que desarrollarlo y ya está, miren. Pero yo no voy a hacerlo así, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Esto voy a pasar al otro lado a sumar, sería 5 cuartos, igual ¿con quién? Con x menos 1 medio al cuadrado. Con x menos 1 medio al cuadrado. Con x menos 1 medio al cuadrado, ¿no? Y luego voy a sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada por acá. Y raíz cuadrada por acá. Porque si yo lo desarrollo, al final voy a terminar haciendo fórmula general. Y hacer fórmula general a estas alturas ya no es necesario. ¿Por qué? Pero acá sería bueno que ustedes me digan cuánto vale. ¿Cuánto es raíz cuadrada de un número al cuadrado? A ver, ¿cuánto vale? Ahí viene una gran pregunta. Porque la raíz cuadrada de 5 cuartos es raíz cuadrada de 5 sobre 2. ¿Ya? Eso sí está perfecto. Raíz cuadrada de 5 cuartos es raíz cuadrada de 5 sobre 2. Lo que quiero saber es cuánto es la raíz cuadrada de x menos 1 medio al cuadrado. A ver. ¿Qué se hace ahí? ¿Nadie recuerda? No es x menos 1 medio, ¿ah? Hicimos una propiedad, raíz cuadrada de un número al cuadrado. Miren acá. No, perdón. Miren acá. Raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Cuánto sale? ¿Sale x o sale el valor absoluto de x? Sale el valor absoluto, pues muchachos. Entonces, acá no sale. Acá no va a salir este x menos 1 medio. Sale valor absoluto de x menos 1 medio. Valor absoluto de x menos 1 medio. Valor absoluto de x menos 1 medio. Ahí está. Valor absoluto de x menos 1 medio, ¿no? Y recordando ecuaciones con valor absoluto, ese x menos 1 medio es igual a raíz de 5 más 2. Es igual al negativo de raíz de 5 sobre 2, ¿verdad? Es igual a raíz de 5 sobre 2. Es igual a menos raíz de 5 sobre 2. Ahí está. Ahí están tus dos valores. Simplemente pasas esto a sumar. Y pasas esto a sumar. Y vas a hallar los valores de x, ¿no? ¿Cuáles son los valores de x, muchachos? A ver, vamos a tener que bajar esto un poco, ¿no? Vas a sumar, sería raíz de 5 sobre 2 más 1 medio. Como son homogéneas, sería
raíz de 5 más 1 sobre 2 o 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿no? No sé cómo serán las claves. Ahí está primero el 1, ¿no? Ya. X te va a salir 1 más raíz de 5 sobre 2. Uno menos raíz de 5 sobre 2. Ya está. Ya tengo los dos valores de X. Y con eso ya puedo marcar la clave, pues, ¿no? Claro, ¿cuál será alfa y beta? Pues, ¿no? Vemos que alfa está en el lado izquierdo, o sea, alfa va a ser este de acá, pues, ¿no? El menor. ¿Por qué este es el menor? Porque tiene el negativo, pues. Este es alfa. Y beta está en el lado derecho, ¿no es cierto? De la gráfica, ¿no? O sea, este es beta. Ya, y eso sería la respuesta, muchachos. Te piden beta y alfa, ¿no? Beta es el mayor, 1 más raíz de 5 sobre 2, y alfa es 1 menos raíz de 5 sobre 2. La clave sería la B. ¿Hasta ahí entendido? ¿Entendido estoy, muchachos, o están volando? A ver. Ya, muy bien. Muy bien. Ya tenemos el problema número 3, ¿no? A ver. Ya, el problema 4 también está rápido, ¿no? El problema 4 también está rápido. Vamos a ver si sigue el problema más cortito. Ah, mira, me salté el problema número 2, ¿no? Me había saltado el problema número 2, a ver. Te piden hallar el rango de la función cuadrática, ¿no? Primero, lo recomendable es que formes un cuadrado perfecto, ¿no? Porque al decirte que y es igual a x cuadrado menos 2x más 20, falta que sea un cuadrado perfecto. X cuadrado menos 12x ya. ¿Cuál es la mitad de y es igual? X cuadrado menos 12x. ¿Cuál es la mitad de, para completar un cuadrado perfecto, ya sabes, ¿no? La mitad de 12, ¿cuánto es? La mitad de 12, ¿cuánto es? 6, ¿no? Al cuadrado es 36. Pero acá dice 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto le resta a 36 para que sea 20? Menos 16, ¿no? Ya está. Y esto viene de un cuadrado perfecto. X cuadrado menos 12x más 36 viene. ¿De qué cuadrado perfecto viene? Y es igual a ¿cuánto? Viene de x menos 6 al cuadrado, ¿no? Y viene de x menos 6 al cuadrado. Y afuera queda menos 16. Ya está. Nos pide, ya. Nos dan una variación de x, ¿no? Luego, esa variación de x, de hecho, es el dominio, ¿no? Esa variación de x, de hecho, es el dominio, ¿no? Por lo tanto, x varía entre 2 y 10, ¿no? X es mayor o igual que 2, pero menor o igual que 10. Y comenzamos a armar, ¿no? Le restamos 6. Menor o igual que 10. Le restamos 6. 2 menos 6 es menos 4. X menos 6. 10 menos 6 es 4. Listo. Y vamos ahora a elevar al cuadrado. ¿Por qué vamos a elevar al cuadrado? Porque me están pidiendo x menos 6 al cuadrado, pues.
Tengo que elevar al cuadrado. Pero hay un detalle cuando elevas al cuadrado, cuando uno es negativo y otro es positivo. ¿Qué es lo que se cumple? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando elevas al cuadrado así? Así como está. Ah, muy bien, muy bien. X menos 6 al cuadrado. Muy bien, ¿ah? Cuando uno es negativo y otro es positivo, se coloca mayor o igual que cero. ¿Ya? Y luego aquí va el máximo cuadrado, que es menos 4. Bueno, 4 al cuadrado 16. Y, bueno, ambos son 16, ¿no? Se coloca 16, ¿no? Y como ambos son cerrados, coloco cerrado. Ya, muy bien. Acá se toma en todo, ¿no? Luego le restamos 16, ¿no? Le restamos 16 para que se forme x menos 6 al cuadrado menos 16, ¿no? Sería 0 menos 16, sería menos 16, ¿no? Luego x menos 6 al cuadrado menos 16. Acá está, menos 16. Y por acá vemos 16 menos 16 sale 0, ¿no? Ya está. Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa me representa? Pues me representa la función f, ¿verdad? Bueno, acá le han puesto y nada más, mejor. Mejor, porque esto ya sería el rango directamente, ¿no? O sea que el rango de la función, sería desde menos 16 cerrado hasta 0 cerrado también, ¿no? Menos 16 cerrado hasta 0 cerrado. Ahí está. Y finalmente ya, a ver, nos alcanza para hacer uno más, a ver. La número 4, ¿ya? Con eso cerramos ya, muchachos. Cerramos el problema número 4, ¿ya? Ya no alcanza tiempo para más, muchachos. ¿Qué ocurre aquí? Dice, a ver. Un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación, ¿ya? Donde X es la distancia recorrida en pies, e Y es la altura también en pies, dice, ¿no? ¿Qué tan largo fue el tiro? Dice, ¿no? O sea, recuerden que qué tan largo fue el tiro, o sea, hasta dónde llegó, pues, ¿no? No te dicen cuál es el máximo, cuál es la máxima altura, te piden qué tan largo, o sea, te están pidiendo este valor de aquí, que vendría a ser un valor de X, ¿verdad? Ahora, yo tengo una pregunta. Te están pidiendo un valor para X, ¿no es cierto? Pero dime, ¿en este punto hay o no hay ordenada? ¿Sobre el eje X hay ordenada, sí o no? No, ¿no? Por lo tanto, la función igual a cero, nada más. O sea, el problema se reduce a igualar esto a cero. A veces uno por no interpretar bien se pierde puntaje en el examen o en una evaluación, ¿no? Acá solamente se trata de igualar a cero la función nada más y ahí queda. Lo igualamos a cero. Este menos 1 sobre 46 lo divido a cero, ¿no? Desaparece, ¿no? Claro, es que eso de aquí, ¿no? Menos 1 sobre 46 lo divido entre cero, cero entre menos 1 sobre 46 sigue siendo cero, pues, ¿no? Nos queda x cuadrado menos 41x menos 230. Igual a cero, ¿no? X por x, y acá voy a colocar 46 por 5, ¿no? Negativo de 46, x por 5, 5, x menos 46, la suma es menos 41x, ¿no? Sería x menos 46 por x más 5, y este producto es igual a 0. Por lo tanto, cada factor igual a 0, esto vale 46,
Todo esto vale menos 5, ¿no? ¿Ya está? ¿Qué tan largo es el tiro? Pues obviamente que el largo no va a ser, está a la derecha, ¿no? Por lo tanto el largo tiene que ser el valor positivo, ¿no? O sea que X vale 46. ¿Ya, muchachos? 46 pies será, sí, ¿no? 46 pies tiene que ser la respuesta, porque dice que la distancia está en pies, dice, ¿no? Ya. O sea, ustedes saben que en Estados Unidos ellos trabajan más con pies, ¿no? ¿Ya? Bien, muchachos, si no hubiera preguntas, hasta aquí estaríamos quedándonos. ¿Hay una consulta? Oh, claro, ¿no? Ya. Muy bien. Sí, este problema está bien sencillo. Pues, a comparación de los dos primeros problemas que hicimos, a comparación de la 1 y 2 que hicimos, pues obviamente que está más sencillo, ¿no? Muy bien. Ya, muchachos. Entonces hasta ahí nos vamos a quedar, pues, ¿no? Cuídense mucho, muchachos. Ahora sí, yo lo dejo para que vayan a almorzar, ¿ya? Nos vemos. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos, Miss. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho, profesor. Chao, chao, muchachos. Chao.